Mi nombre es Andrea Teiguela Alarcón, estamos en el archipiélago de Chiloé, específicamente en la Isla Grande, en la comuna de Castro. Esta es una zona rural que se llama Quilquico. Soy la docente encargada, directora, pero también hago clases en esta escuela a partir de este año 2017. Y en esta escuela estamos trabajando fuertemente con los sellos de patrimonio y pertinencia cultural. Particularmente yo vengo desde el área cultural, desde el área de patrimonio, desde el ámbito de la gestión cultural por más de 9, 10 años. Y siendo profesora sentí la necesidad después de todo ese corrido, después de toda esa crítica, generación de material desde el ámbito cultural hacia la educación, y veíamos que los avances son muy pocos y muy lentos en relación a lo que deberíamos haber avanzado en Chiloé, que somos internacionalmente reconocidos por nuestra cultura, por nuestro vasto patrimonio arquitectónico, cultural, geográfico, y nos vamos dando cuenta que en pleno 2017 todavía seguimos con un currículum totalmente aculturado, donde seguimos los lineamientos nacionales de Chile, y no hay un lugar preciso en las asignaturas, en la orientación de los contenidos que valide los saberes de nuestra cultura, y eso nos parece escandaloso a estas alturas, porque pareciera que el enaltecer la sabiduría y el patrimonio local es solo desde una mirada desde el turismo, y el trabajo que hemos hecho hacia adentro, los mismos chilotes, ha sido muy lento, y también porque nos ha costado mucho que las autoridades de turno de los distintos gobiernos comunales, provinciales que dirigen el país tomen conciencia de la importancia que tiene un currículum con pertenencia cultural. Este es una larga batalla que ha sostenido quizás con más fuerza Rapa Nui, obviamente la cultura mapuche, que ha logrado después por decreto de ley que tengamos una asignatura que valide la lengua ancestral, las lenguas ancestrales que conviven en Chile. Y en Chile también ha sido un trabajo de muchas décadas, de mucha gente de la cultura que ha existido porque una obviedad, que es que las sabidurías locales estén presentes, se pueda concretar. Y desde esa misma línea vengo yo, y por eso también decidí dar un fuerte giro a mi carrera profesional, y es hacer ahora real, hacer carne todo eso que por mucho tiempo reivindicamos, batallamos, y ahora, bueno, tengo la posibilidad de tener las riendas de la visión que necesitamos instaurar en esta escuela, y llevo 2 meses y creo que ya hemos conseguido importantes cambios, porque lo que logra transformar a las escuelas es la visión que está detrás. Y muchas veces el papel o los proyectos educativos lo tienen, pero no se hace carne, y no necesitamos de grandes recursos, grandes insumos. Necesitamos primero mirar el territorio en el que habitan nuestros estudiantes, validar la sabiduría y las técnicas que tienen sus estudiantes y sus papás. Ellos son hijos de agricultores, de hortaliceros, la gente que nos vende a nosotros los fines de semana los productos para que podamos alimentarnos. O sea, ellos portan unos conocimientos tan o más importantes que los conocimientos del currículo nacional. Y eso nosotros no podemos marginarlo. Cuando hablamos de conocimientos previos, ellos tienen quizás hasta mucha más sabiduría que lo que podemos tener los profesores. Ese cambio lo tenemos que hacer primero los docentes. Los contenidos los manejamos todos, ¿ya? Todos han sido formados en distintas universidades por el manejo disciplinar de sus asignaturas, eso lo tienen. ¿Dónde está el cambio? En las orientaciones curriculares, en las estrategias pedagógicas para poder realizar sus asignaturas, que tenemos que entender que una buena clase de historia no solamente está en el aula, en el pizarrón, sino que puede estar en el cementerio de la comunidad, que una excelente clase de biología no necesariamente está en el aula, en el pizarrón o en el excelente PowerPoint que tengamos como material educativo, sino que está afuera viendo la flora y fauna nativa, las aves migratorias que están muy cerca de aquí, a menos de 1 kilómetro. Entonces es el entender que nuestro oficio de educadores no empieza al cerrar las puertas de la escuela. Hay que abrir las puertas de la escuela a la sabiduría, a los conocimientos que están del cerco hacia afuera. No es un proceso fácil ni rápido, porque todos hemos sido formados desde una forma estandarizada también de ejercer la profesión.
porque nuestra preparación como docentes también es precaria, porque entiendo que también el currículo con el que nos formaron no apunta específicamente a contextualizar los aprendizajes basados en las características de los alumnos en los territorios en los que ejercemos. No se alcanza. Yo me formé en Santiago, siendo chilota. Me encantaría haberme formado acá, pero es otra de las desventajas que tiene este territorio, que aún no podemos tener una universidad que nos forme, ¿cierto?, con esta mirada. Tenemos que salir. Y evidentemente me formé en Santiago y no existe esa mirada. Es un recorrido propio que uno tiene que hacer y que es muy difícil. Entonces entiendo que ellos no tengan esa mirada, pero no es imposible. Basta que vean un referente que uno los motive, no solo que les exija, sino que los motive y ver efectivamente cuáles son los resultados y el grado de motivación que tienen los alumnos también cuando uno les cambia la estructura. Te lo decía, hemos tenido la experiencia constatada, empírica, de cómo primero y segundo, que tiene muchos problemas conductuales, lo sacamos de la sala, esta estructura de filas hacia adelante, y lo llevamos a hacer la clase al fogón. No tenemos ningún problema conductual con los niños con características especiales. Entonces es eso, es experimentar, no tenerle miedo a experimentar, a sacudirnos los prejuicios con los que fuimos formados, pero sobre todo predicar con el ejemplo. Así que es muy pesado para mí ser directora y docente a la vez por las horas que tengo que administrar, pero creo que también es una tremenda oportunidad para predicar con el ejemplo a mis pares docentes. En Chiloé tenemos varias instituciones, ONG, que están trabajando fuertemente el tema de patrimonio natural y cultural, agentes culturales. Como vengo desde ese ámbito, la verdad que me siento favorecida porque lo que he hecho ahora es activar esas redes. Y llevo apenas 2 meses y he contado de verdad con un apoyo increíble. Se han venido a acercar porque en el fondo lo que ellos buscan muchas veces es el interés de la escuela. Cuesta mucho generar interés de los directores por incorporar a los distintos agentes de la comunidad. Para mí es una obviedad. El proceso educativo lo generamos entre todos y necesitamos de los actores sociales, culturales, de la ciencia, porque todo el conocimiento no lo tengo yo como docente. O sea, también ahí hay un cambio de mirada. No lo tienen ni mis libros ni mis conocimientos con los que me formé. Entonces, hemos activado redes con SECPAM, con el MAM, por ejemplo, para que venga a capacitar en artes a nuestros docentes que hacen educación artística. Ya todos los meses estamos teniendo capacitaciones con ellos, que era otra falencia de los profesores rurales que no acceden casi a ninguna capacitación. Entonces, en vez de esperar que llegue el gran postítulo, doctorado, máster, traemos al referente cultural investigador y nos hace una clase, una charla de lo que podemos utilizar. Entonces, sí existen instituciones en una red de apoyo, pero esa red de apoyo la tienen que activar los líderes educativos que estamos tomando las riendas, y es increíble todo lo que podemos conseguir. Yo estoy realmente muy agradecida de ello y todos los días vienen aquí a ofrecer cosas. Oye, podemos hacer este proyecto contigo, porque también tienen metas que alcanzar y ven interés y tienen 105 niños aquí también para generar sus propias iniciativas. Así que esa idea de que a las escuelas siempre nos faltan recursos, nos faltan, yo he tratado también de sacudírmela, y yo creo que tenemos una riqueza increíble, que son primero los saberes de nuestros niños y sus padres, unas comunidades rurales con saberes ancestrales increíbles, instituciones que están en la misma, ONG, portadores de tradiciones, artistas. Uno tiene que tener la inteligencia emocional y racional para activar esas redes y trabajar en beneficio de nuestros niños. Mira, a mí me ha sorprendido la reacción de la comunidad, primero porque yo los he puesto al tanto de los lamentables rendimientos que tiene la escuela. Acaban de salir hace un par de días los resultados CIMSE y nos tiene como la escuela rural con menores resultados, con los resultados más bajos en CIMSE, que es una prueba que mide los conocimientos básicos que debieran tener. Es un desastre en lo académico, pero estamos en un diagnóstico duro, de decir, bueno, esta es nuestra realidad, ¿a qué metas tenemos que alcanzar? Y si vamos a centrar nuestra mirada en alcanzar desesperadamente ese nivel, digamos.
o vamos a revisar nuestras prácticas, cómo llegamos a ese nivel y cambiamos la estrategia, porque no es que nuestros niños no puedan aprender más, algo estamos haciendo mal y tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que en esta mirada en la que estamos, con pertinencia cultural, validando también lo que ellos saben, nos estamos proponiendo metas de 4 años que además vamos a llegar a esos objetivos, pero no es nuestra meta, va a ser un resultado de todo este proceso, ¿ves tú? Como respeto que otros colegios tengan la mirada puesta en el Simpson, estas pruebas y hagan sus rankings, ¿cierto? De que son los mejores. Bien, hay colegios que tienen esa mirada en lo academicista y en los resultados y los respeto. Nos hemos propuesto con los profesores que vamos a mejorar los resultados, pero va a ser fruto de todo este proceso. Ya, no de tenerlo en más clases de lenguaje y matemática, no. Va a ser todo este proceso de activar esas otras formas de aprender que ellos tienen y de activar en nosotros otras posibles distintas formas de enseñar que seguramente no hemos explorado. Porque el tener un diagnóstico lapidario en resultados de aprendizaje no es un problema de los estudiantes, es un problema también de los profesores. Y en ese sentido te digo que me ha sorprendido porque pese a que a nivel de resultados, de aprendizaje del currículum nacional, estamos bajísimos y podría decirte que somos la peor en este momento en las escuelas rurales, ha subido el interés por matricular en el próximo año increíblemente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Y me hago también la pregunta, soy mamá, yo enviaría primeramente a una escuela que me dice, mire, somos los mejores en ciencia, lenguaje y matemática, o los enviaría a un lugar donde están validando sus saberes, le están enseñando de su cultura, tienen la posibilidad de hacer clases en un fogón que está casi extinto, resaltan la música de Chiloé, tienen actividades culturales. ¿Qué prefiero yo como papá? Y les pregunto a muchos de ustedes que seguramente están viendo, ¿va a privilegiar esos resultados academicistas o lo demás? O los dos, ojalá, pero lo que he visto en la reacción de la comunidad y los apoderados es que ya en este tiempo dicen, no, el próximo año quiero llevar a mis hijos allá. Incluso gente no siendo de la comunidad, me he encontrado mucho en el medio urbano de Castro, de otros sectores que quieren traerlos para acá. Entonces, oye, parece que vamos por buen camino. Lo que yo quiero lograr también específicamente es que esta comunidad rural, bueno, Chiloé ha vivido un fuerte aumento de la población y un retroceso de la comunidad tradicional de los habitantes que era como originario, y ha llegado muchos habitantes foráneos por el interés turístico. Aquí se han instalado muchos hoteles 5 estrellas, por ejemplo, al lado de la escuela, al lado de nuestros vecinos, y se ha transformado en verdaderas parcelas como de agrado y han llegado habitantes de otros lugares, pero no se interrelacionan. Entonces es un problema, me imagino que sucede en todo el mundo, aquí también, de que se valora mucho el paisaje, pero sin la comunidad, ¿cierto? Yo me instalo en un lugar, de territorio y valoro Chiloé, pero no me relaciono con la comunidad. Entonces, ¿cuál es el lugar y el desafío de la escuela? Es lograr integrar esa comunidad y que aquí vengan los niños de la gente que tiene un mayor nivel socioeconómico, que vive acá, y que en vez de enviar a sus hijos a 45 minutos de acá a la escuela particular, que vale muy cara, ¿cierto?, mire y venga aquí y sus hijos convivan, crezcan y aprendan con los hijos de la vecina, del agricultor, del pescador. Esa es mi meta, porque ahí estamos construyendo sociedad, porque tampoco quiero que este sea un gueto rural, donde solamente tengamos los niños de los campesinos, de los obreros, de la extracción salmonera. No, tengo que lograr ese otro objetivo, ¿cierto? Que esa gente que vive de un cerco al otro y que son de diferentes sectores socioeconómicos y de bagaje cultural, convivan a través del espacio de la escuela. Y nos volvemos a mirar desde el espacio de escuela y volvamos a construir comunidades del espacio de escuela. Ese es mi sueño mayor. Y cuando lo cumpla, me iré de aquí feliz y contenta de haber logrado ese objetivo. Sí, bueno, hay una ley que hace unos años ganó sobre todo los pueblos originarios de Chile por incorporar al currículum la asignatura de lengua indígena. Muy fuertemente en este país la lengua Rapa Nui, la lengua el mapudungún y las lenguas de los pueblos originarios aymara y quechua. ¿Qué pasa con Chiloé? Ocurre un fenómeno histórico geográfico bien particular que nos transforma en el último reducto español de Latinoamérica. Por lo tanto, el proceso de pérdida cultural por el mestizaje es evidente. Es evidente y ha costado mucho, a pesar de que portamos, yo misma porto apellido indígena, el
el recuperar y el validar ese otro componente del mestizaje, porque primero cuando está bien nos asumimos como mestizaje, pero hay un desequilibrio todavía en que conocemos mucho de nuestro componente hispano, pero lo indígena ha quedado rezagado en los saberes locales, medicinales, la cosmovisión. Entonces no es una lengua viva, a diferencia de nuestros hermanos mapuches, que afortunadamente hoy día, a pesar de todo, ¿cierto?, la mantienen viva, o en Rapa Nui también. En Chiloé se extinguió a comienzos del siglo XX, digamos, son los últimos hablantes. Quedan algunos últimos hablantes, pero no es una lengua viva. Entonces aquí, desde donde comenzamos, ha sido muy difícil para los profesores y para nosotros comenzar porque además el mapudungún que se habló acá, por un ámbito geográfico, que estábamos súper apartados en la condición de isla, tuvo variantes importantes al mapudungún. Eso tampoco es el mapudungún. Y también aquí habitó otra cultura indígena que son los chonos. Entonces nuestra toponimia está marcada por esas dos lenguas originarias, más el mestizaje español, y más en ese mestizaje el resultado de la variante lingüística chilota, que tiene muchas especificidades de tonos, de tipos de palabras. Entonces comprenderás que en ese escenario es bien complejo. Entonces, ¿de dónde lo hemos abordado? Desde el ámbito cultural, porque no podemos, y no está en el objetivo educativo, comprender a ustedes, revivir una lengua muerta, no tiene sentido. ¿Qué es lo que podemos rescatar? El entender, ¿cierto?, por qué los lugares o las lagunas o los sectores en los que viven nuestros estudiantes se llaman de tal manera. ¿Cuál es la cosmovisión que convive, porque no está extinta, con la religiosidad católica, que es muy fuerte acá, por la herencia hispana? Convive una mirada ancestral que está ahí todavía, y tenemos que recuperarla en nuestra forma de sanarnos. Todo el conocimiento que tienen las madres, por ejemplo, de nuestros niños de hierbas medicinales, ahí está la cultura ancestral, ahí está la cosmovisión, la forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, desde esa óptica estamos generando el espacio para reactivar esa memoria perdida, pero que nos desafía a identificarla en las acciones cotidianas que tenemos. Entonces, esa sabiduría indígena no está muerta. Tenemos que incluso desentrañar y excavar nuestra propia religiosidad asumida en nuestra religiosidad católica, en nuestras prácticas, y ahí perdura. Pero es un trabajo aún más difícil, porque primero tienes que tener mucho conocimiento. En mi caso, me formé en la religión católica, fui catequista, entonces puedo identificar, porque vengo de ahí donde están estas otras huellas indígenas, donde están. Así que es un proceso que está recién iniciándose en Chiloé, y por lo tanto lo estamos abordando desde lo cultural, desde nuestras prácticas en el fogón, desde nuestras comidas que son ancestrales, desde nuestras canciones, ¿ya? Pero yo te diré que el primer paso es identificar y conocer nuestros mestizajes, y el segundo paso ya es entender nuestro componente ancestral. No podemos hacer el salto solo hacia atrás. Tenemos que ir de aquí, de a poquito, a entender, ¿cierto? Sin renegar de nuestro componente hispano, es parte de nuestra realidad. Yo soy Teiguel Alarcón, no puedo negar eso, ¿cierto? Tampoco queremos eso en los muchachos, que de la historia difícil de conquista y colonia y dura que tuvimos, ellos rechacen parte de su historia. Es difícil, pero tampoco queremos reivindicar un indigenismo que enjuicie totalmente ese otro componente. No, educativamente no es lo que tenemos que hacer. Es un proceso difícil. Primero tiene que ser el autoconocimiento del propio profesor, de su historia, de su ancestro, de su árbol genealógico. Y después, con nuestro ejemplo, desarrollar en ellos esa propia validación. El desafío de ser educadores es enorme, de verdad que es enorme. Por eso considero que es una de las profesiones más extraordinarias y desafiantes para el ser humano, porque es un recorrido personal también de sanación, de búsqueda, de un montón de búsqueda, ¿cierto?, de saberes, de entender. Yo creo que la pedagogía a mí me situó en el camino correcto, y estoy maravillada y me emociona como haber vuelto. En eso estamos, pero como te digo, ha sido un proceso difícil, porque la visión de esta escuela además tuvo muchos conflictos de relaciones humanas. Entonces, ahí me mandaron para acá, arregla esto, además de todo esto que es maravilloso, además arregla la convivencia. Entonces, la visión que se tenía y se había reafirmado lamentablemente del apoderado es que no se permitiera que se intrometiera en el proceso.
que me llamó harta la atención porque imagínate, ustedes son padres, yo soy madre, o sea, tengo que entrometerme, tengo que participar, ¿qué es eso? Entonces estamos recién en un proceso de hacerle entender al equipo directivo, a los docentes, el rol de la madre. No solamente de que esté informado, o sea, ya estamos recién avanzando a eso, ahora validarlo en su saber y en el aporte que él tiene que hacer en el establecimiento en relación a este sello de patrimonio y pertenencia cultural. Ya hemos empezado, o sea, el Día de la Educación Rural, volver a que los pequeñitos vuelvan a conocer sus comidas típicas, entonces le comentaban la chochoca, que son un palo, vienen los apoderados y hicieron la chochoca junto con ellos, entonces ellos se transforman en maestros, es la visión que yo quiero también, que sus abuelos, sus padres nos ayuden en este rol y todos somos maestros, el rol de maestro no te lo da un título profesional en una universidad, ¿ya? Y no solamente es un aporte para los niños, va a ser un aporte también para nosotros los educadores, pero estamos en un proceso complejo que me imagino que no es muy distinto a muchas escuelas, donde se tiene perfilado al apoderado como un agente al cual yo le entrego cierta información del rendimiento escolar, ¿cierto? Y de algunos temas de la escuela, pero el trabajo lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y ellos no se entrometen. Me imagino que es la realidad de muchos lugares. Es un proceso largo, pero ya estamos generando cambios que comparten con nuestras realidades. Sí, sí, o sea, yo no soy de la idea de eliminarlas, pero están mal enfocada porque los transformamos en metas, ¿no? Y son indicadores necesarios para revisar nuestras prácticas, pero indicadores. Pero cuando se transforman en metas, o sea, yo pasé por los colegios como de alto rendimiento en Santiago, donde estaba la hora Simpson, adiestrar, para que respondan bien. Memorizar. O sea, más que en una frase, está en nuestra historia de origen, que es el mito, ¿no? La historia de Tenténica y Caibilú, que es las fuerzas de la naturaleza representadas en la tierra, en el mar, ¿cierto?, que en el fondo nos llevaron al mayor desastre de nuestra historia, nos narra ese mito. ¿Y por qué? Porque los hombres habían olvidado, ¿cierto?, el cómo cuidar, el cómo valorar lo que tenían. Entonces se enfurece el mar, se enfurece la tierra, toman partido, y en esta hecatombe de años queda solo un puñado de hombres que son los escogidos, que toman conciencia producto de toda esta devastación natural, de volver a empezar. O sea, siempre, y por eso tenemos la posibilidad y la responsabilidad de que todos los días los chilotes amanecemos mirando el mar y la tierra, y ojalá no se nos olvide que ahí están quietos, pero en cualquier momento puede venir la devastación, ¿cierto? Que puede ser a través del terremoto. Vivimos el terremoto del 60, que está en Tentenica-Icay de nuevo manifestándose. Desde una visión científica, claro, los movimientos telúricos que viene en nuestro país, pero desde la sabiduría ancestral es un remesón también para nuestro grado de conciencia, ¿cierto? Y qué es lo que debemos cuidar en Chiloé, nuestro mar y nuestra tierra. Eso. Sí, yo creo que es un sueño derivado de otro sueño. Me interesa que cuando hablamos de inclusión, no solamente tiene que ver con las necesidades especiales de ciertos niños, sino que yo quiero que aquí conviva las diferentes clases sociales o niveles socioeconómicos de las personas que habitan el territorio. Pero ¿por qué y para qué? Es para que cuidemos y protejamos este territorio extraordinario que nos legaron nuestros antepasados y que está en un punto crítico. Nosotros hemos atravesado en las últimas décadas por crisis ambientales realmente profundas, y sobre todo lo que nos pasó hace un año de esta entrevista, paradójicamente, es la crisis del mar, que por primera vez en muchos años generó un levantamiento social nunca antes visto de nuestra gente, porque en general la gente de Chiloé es muy pacífica, es muy crédula también de cómo maneja el Estado, los diferentes gobiernos de turno, y nos dimos cuenta que las leyes no funcionaban, que las autoridades no estaban protegiendo nuestro territorio, que no estaban hipotecando nuestro futuro, que nos habían contaminado el mar a propósito, y que eso había generado un estado ecológico desastroso que nos afectaba hasta el plato de comida, de marisco, pescado y el sustento diario. Eso fue un aterrizaje forzoso en la realidad muy duro, muy duro, pero necesario, porque la mirada de Chiloé la habíamos puesto todo en el turismo y en una postal idealizada de lo que teníamos, y que seguramente nos quedaban
siglos, digamos, con esta postal perfecta, y empezamos a ver que no era una postal perfecta y que nos han y hemos ensuciado nuestro mar, que hemos dejado nuestras prácticas agrícolas, que nos transformamos en un pueblo asalariado, dependiente, que abandonamos el campo, abandonamos el mar, abandonamos nuestros saberes, y fue un remesón tan grande, no solo a nivel político, sino como que en el fondo la tierra, Tertérica y Cain, ¿cierto? O nuestra Pilcoya nos hizo ver todo lo que nos podía pasar a nosotros, a las generaciones futuras, si no cuidábamos lo que teníamos. Y te puedo confirmar que de ese año, de ese mayo del año pasado hasta este mayo, creo que todas las familias hemos hecho un proceso, nos hemos sacudido con nuestros dolores, de asumir que la responsabilidad de cuidar nuestro territorio no está en los políticos de turno, no está en los técnicos de turno, depende de cada uno de nosotros. Que no puede ser que hayamos olvidado cómo se siembra una papa, nuestros alimentos. No puede ser que no sepamos administrar nuestro hogar. No puede ser que hayamos olvidado nuestras tradiciones, nuestras comidas, nuestros saberes, y lo hicimos. Entonces, yo creo que ese es mi sueño, el por qué y para qué formamos desde esta visión a nuestros niños, es para que ellos en el futuro sean niños empoderados, con una fuerte identidad cultural, que valoren ante todo, ¿cierto?, lo que tienen, que no se deslumbre solo con lo foráneo y se vayan, sino que se queden y nos ayuden a cuidar de aquí, ¿cierto?, a la eternidad de este territorio. O sea, ese es el sueño. No tiene sentido una educación para qué, con qué fin. Un fin personal, pero un fin colectivo. Ellos tienen que ser capaces de resguardar esta tierra y sus saberes. Entonces tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ese sueño. Ese es el motivo, el motor de por qué enseñamos y por qué formamos.